Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy entonces vamos a revisar, como nos dice Jimena, el tema de Rilliback. Mi nombre es Diana Carvalho, yo soy coordinadora del proceso de asesorías de la organización y entonces ya les voy a compartir la pantalla para que empecemos con el webinar. Listo. Entonces vamos a revisar las normas o las guías Rilliback. Vamos a ver como todas las ediciones que han habido, pero nos vamos a basar más que todo en la del 2022 y 2023, que son las normas pues actuales. La del 2023 salió ahora en mayo de este año y pues la 2022 era la que teníamos vigente hasta hace un tiempito. ¿Qué es Rilliback? Es una asociación médica alemana para el aseguramiento de la calidad de los exámenes de laboratorio médico. Entonces, ¿qué es Rilliback? Es un conjunto de normas de calidad alemanas que van a estar relacionadas con las normas ISO 15189. Más adelante vamos a ver que esta norma no solamente me va a hablar de metas analíticas, sino que me va a hablar de todo el tema del laboratorio, de la capacitación del personal, de los requisitos que debe tener el espacio físico del laboratorio, de las calibraciones, etcétera. Entonces, estas normas van a proporcionar en el área pues, de laboratorio límites de desempeño y errores que podemos utilizar para trabajar en nuestros laboratorios clínicos con estas metas. Sabemos que nosotros en el laboratorio usamos metas de CLIA, utilizamos variabilidad biológica, pero digamos que con estas metas de Rilliback pues también podemos usarlas para ciertas pruebas de laboratorio. Entonces, esta guía define los requisitos básicos para la gestión y garantía de la calidad de los exámenes médicos de laboratorio en medicina y va a estar compuesta por dos partes como principales, ¿cierto? Realmente está compuesta de 7 partes, pero digamos que lo básico de la guía va a estar en estas dos partes, que tenemos la parte A y la parte B. Entonces, en la parte A va a estar como todos los requisitos básicos para la calidad que se van a aplicar a los exámenes médicos de laboratorio y ya en la parte B van a estar los requisitos específicos para la calidad de los resultados de los controles de calidad internos y externos del laboratorio. Entonces, el objetivo primordial de esta guía es asegurar la calidad de estos exámenes médicos de laboratorio, lograr que se mejoren continuamente y minimizar los riesgos de los pacientes y los usuarios para que no tengamos pues, eventos adversos en las instituciones. En particular, debe garantizar la minimización de variables influyentes y factores disruptivos en el preanálisis, implementación profesional de exámenes médicos de laboratorio, incluida la identificación y la minimización de factores influyentes y factores disruptivos en los exámenes y la correcta asignación y documentación de los resultados del examen. También nos va a hablar de cómo debe ser la documentación de estos exámenes de laboratorio, de la documentación de, por ejemplo, cuando un control de calidad interno no cumple como con las expectativas, cuando el externo no cumple con las expectativas. Entonces, en sí, habla de todo, como todos estos ítems. Bueno, entonces la parte fundamental de esta guía, tenemos lo que les decía anteriormente, tenemos una parte A, que van a ser los requisitos básicos para el aseguramiento de la calidad de los exámenes médicos. Esta parte A va a estar como compuesta del alcance de esta guía, la meta, algunas definiciones, la estructura, recursos, exámenes médicos de laboratorio, sistema de manejo de la calidad y garantía de la calidad interna. Mientras que la parte B va a estar compuesta a su vez por 5 partes. En la norma o en la edición del 2022, creo que es desde el 2014, van a aparecer como estos 5 pilares. ¿Por qué van a aparecer 5? Porque resulta que la parte B me va a estar compuesta según los tipos de exámenes de laboratorio que tenemos en el laboratorio, ¿cierto? Entonces la parte B1 va a estar como dedicada a las pruebas cuantitativas del laboratorio. Esta parte B2 va a estar dedicada como a los exámenes cualitativos. La parte B3 va a estar direccionada a la detección directa y caracterización de agentes infecciosos, o sea, todo lo que tiene que ver con microbiología, los cultivos, las tinciones, las pruebas de sensibilidad. La parte 4 ya va a estar como dirigida a los exámenes de espermograma y la parte quinta
ya estar dirigida a la genética molecular y citogenética. Sin embargo, pues el tema de hoy son las APS, ¿cierto? Le vamos a dar mayor relevancia a esta parte B1 que va a estar dirigida a las pruebas cuantitativas y vamos a ver que las tablas de la B1 sí me van a relacionar como unas APS o unas metas de calidad que son las que nuestros laboratorios pues nos sirven como para poder ponerle a nuestras pruebas, ¿cierto? Y pues más adelante hacer una medición de métrica sigma y etcétera. Bueno, aparte de la parte A y de la parte B, hay otras partes que son la C, la D, la E, la F y la G. Realmente estas ya son partes que me hablan sobre cómo está compuesto como el consejo asesor de esta guía, el grupo de especialistas que se necesitan como para validar cada uno de de estas partes especiales B1 a la B5, ¿cierto? Cada parte tiene como un grupo de especialistas según si son pruebas cuantitativas o cualitativas o de espermograma. La F ya son como disposiciones especiales, nos dan como actualizaciones sobre algunas pruebas que aparecen nuevas en la guía, de algunos controles de calidad externo. Y la parte G ya me va a hablar es de cuándo se deben adoptar estas normas, ¿cierto? Ridley enseguida lo vamos a ver, va haciendo como unas actualizaciones cada cierto tiempo y ellos en la parte G le dicen a los laboratorios desde cuándo tienen que empezar a implementar como estos criterios y desde cuándo pues se les va a hacer vigilancia si no los están cumpliendo. Entonces tenemos un poquito del desarrollo de Rilliback. La primera edición fue sacada como al público en 1971, ¿cierto? Aquí me dice que ya existe una directriz de la Asociación Médica Alemana para la garantía de la calidad, pero para las pruebas cuantitativas, para los exámenes de laboratorio. Sin embargo, en esta época era de cumplimiento, ¿cierto? Era obligación cumplirla, pero no habían como entes de seguimiento y digamos que en algunos casos los laboratorios o no la cumplían o la cumplían de forma ineficiente, entonces digamos que habían como un poquito de problemas en esta época, pues porque todavía no, como que todos los laboratorios no estaban adaptando como estos criterios. En 1988 como que empiezan a meter como criterios nuevos, pero más que todo enfocados a las calibraciones, y ya para el 2001 ya sale la reglamentación de que es obligación, ya le hacen mayor seguimiento a los laboratorios que tienen que cumplir estas normas. Sale una ley de ordenanzas en Alemania donde dicen pues que los laboratorios médicos tienen que cumplir sí o sí como con estos criterios. Y aquí ya en esta norma ya me empiezan a sacar unas tablas con un listadito de pruebas o de APS, ¿cierto? Para las pruebas cuantitativas, que ellos no lo llaman APS, lo llaman desviación, enseguida lo vamos a ver, pero es como lo mismo, ¿cierto? Es como qué tanta imprecisión y qué tanto sesgo se le puede permitir a las pruebas como para poderlas trabajar en el laboratorio sin afectar los resultados de los exámenes. La cuarta edición ya sale para el 2008. En esta cuarta edición pues ya sí hubo muchos cambios. Una de esas es que se introduce el parámetro estadístico de raíz cuadrada media del error de medida. En el 2001 se evaluaban las pruebas por medio de imprecisión y desactitud, ¿cierto? De precisión y desactitud, pero acá ya hacen como este parámetro estadístico nuevo que realmente sí incluye la imprecisión y el sesgo, pero digamos que es como como un cálculo pues como un poquito diferente. Además de esto, pues en la parte como que ya se consolida mejor la guía, acá solamente me daban como unas tablas de las APS que yo le podía permitir a las pruebas, mientras que ya en la cuarta edición ya me adicionan esta parte A, que ya sabemos pues que habla de la introducción del sistema de gestión de calidad para los exámenes de laboratorio. Por primera vez ya no solo exigían el análisis de las pruebas como tal, sino que ya le metieron más parte del preanálisis y del posanálisis y también le adicionaron la parte especial B1, que es la que vimos hace un momento, que estaba como dedicada a las pruebas de tipo cuantitativo. Entonces, en general, estos fueron los principales como cambios del 2008. También se empezaron a trabajar ya las tablas de la B2 a la B5, que les mencioné anteriormente, que era para las pruebas cualitativas, para todas las pruebas de microbiología, molecular, citogenética, pero digamos que para esta edición todavía no fueron como publicadas.
Entonces, digamos que en esta edición pues todavía no se hablaba mucho como de estas otras partes especiales, pero ya para el 2014 se completaron estas partes especiales y ya aparecen en la guía. Sin embargo, pues más adelante lo vamos a ver, no muestran como quien dice, bueno, para la glucosa 10% de APS, no, ahí ya nos ponen es como según el control interno y el externo, cada cuánto le deberíamos chequear. Nos dice, por ejemplo, tal prueba debería hacerle un seguimiento por el interno diario, semanal, ¿cierto? Bueno, acá entre los cambios que también tenemos, pero ya en cuanto a los analitos pues medidos, en las tablas del 2001, cierto que acordémonos que acá todavía no estaban los anexos A, pero se aparecían unas tablas, entonces me organizaban las pruebas según la muestra. Entonces acá me las organizaban los analitos o los mensurandos que se medían en plasma o en suero, en orina, en líquido cefalorraquídeo y en sangre entera. Y acá era el número de analitos pues, que se encontraban listados en estas guías. En plasma de suero aparecían 53, en orina me aparecían 12, en líquido cefalorraquídeo me aparecían 7 y en sangre entera 17 para un total de 89 analitos. Ya para el 2008, el cambio que hubo es que, por ejemplo, en orina antes me aparecían 12 analitos y ya me aparecían 10. Desde el 2008 sacaron las pruebas de cloruro de magnesio de esta guía, ya no nos siguen mostrando como desviaciones permitidas para estas pruebas y ya no me aparece por aparte plasma y suero y sangre entera, sino que como que me lo conjugan en la misma tabla, entonces ya me aparecen todas junticas pues en la misma tabla con un total de 67 mensurandos y para líquidos cefalorraquídeo pues siguen siendo las mismas 7 pruebas. Ya para el 2014 vemos pues que son el mismo número de cantidad de pruebas tanto en plasma, suero, sangre entera, orina, líquido cefalorraquídeo. Acá el cambio principal fue pues que les adicionaron las tablas, la de la B2 a la B5. Ya para el 2022 sí se ingresan más pruebas en plasma, suero y sangre entera. Ya pasamos de tener 84 analitos evaluados a 114. En orina siguen siendo los mismos 10. En líquido cefalorraquídeo los mismos 7. Y adicional nos introducen 4 pruebas en sangre seca que se mantienen para la guía del 2023 que salió hace poco y de pronto la diferencia primordial entre la 2022 y la 2023 es que también adicionaron 2 analitos aquí en plasma, suero y sangre entera, pero realmente pues la guía sigue teniendo como la misma estructura. Acá entre las definiciones que tenemos, que nos dan en la guía, tenemos qué es el desempeño de un método de medición, qué es el rendimiento de un método de medición, se describe mediante los criterios de sensibilidad analítica, especificidad analítica, precisión de la medición, veracidad expresada como error de medición sistemático, reproducibilidad expresada como error de medición aleatorio, repetibilidad, rango de medición, límite de detección teórico y práctico y linealidad. Tenemos un segundo término que me habla de la desviación de medición, que me dice que es la diferencia entre el resultado de una medición y el valor real de la variable de medición. Y me dice que para estimar la desviación de la medición, la diferencia entre este resultado de la medición de una muestra de control y el valor objetivo de esta muestra de control, que sería como sería el valor diana, se utiliza dentro del alcance de la garantía de calidad para las pruebas de laboratorio médico. La desviación de medición relativa se obtiene dividiendo la desviación de medición por el valor de objetivo, que sería como este valor diana, y nos habla de la desviación sistemática o la inexactitud, que es el valor medio que resultaría de un número ilimitado de mediciones repetidas del mismo mensurando menos un valor del mensurando, y la desviación de medición sistemática de un método de medición se estima formando la diferencia entre la medida aritmética de un número apropiado de mediciones repetidas y el valor objetivo X sub 0. Pues realmente esto es como la medición del sesgo. Acá lo que hablábamos anteriormente, entonces lo que les mostraba de los grandes cambios pues entre las normas, ¿cierto? Del 2008 al 2023, que los mensurandos pues en suero, plasma y sangre total continuaban como muy parejitos de 2008 a 2014, ¿cierto? Tanto en plasma como en orinas, como en líquido cefalorraquídeo, pero ya para el 2022 y 2023 vemos que aumentaron pues el número de estos mensurandos y se adicionaron estos 4 mensurandos en sangre seca. Entonces ya entrando como a las tablas B1,
este es un ejemplo pues de la tabla B1 de la guía del 2022. Entonces, estas tablas del B1 van desde la B1A hasta la B1D. Nos dice que acá los exámenes que aparecen o los analitos que aparecen son según la importancia médica pues que haya en el momento. Y aquí entonces me van a aparecer 6 columnas para todas las muestras que vamos a medir. Entonces la 1A va a ser en plasma, suero, sangre entera. La B1B va a ser para orina, la B1C va a ser para líquido cefalorraquídeo y la B1D ya va a ser esas 4 pruebitas que les había mencionado que ya se están midiendo en sangre seca. Entonces acá tenemos 6 columnas. El ítem, pues la 1 simplemente es el número del analito del mensurando, el 2 es el nombre del mensurando, la 3 es la desviación relativa admisible del valor individual o del valor medio cuadrático relativo, que este vendría siendo como el APS, ¿cierto? Que nosotros le definiríamos a las pruebas. Entonces nos dice que de la columna 2 hasta la 4 son las especificaciones para el usuario en el laboratorio médico. O sea, cuando yo voy a evaluar una prueba con el control de calidad interno, voy a usar esta especificación y voy a tener en cuenta este rango de medición. Mientras que si voy a evaluar el control de calidad externo, voy a tener en cuenta la columna 2, ¿cierto? Porque es el nombre del mensurando, y de la columna 4 a la 6. Entonces aquí esta desviación relativa permisible en la prueba interlaboratorios va a ser la especificación que ellos me dan para control de calidad externo. Entonces, si vemos la especificación del control interno y del externo son un poquito diferentes, ¿cierto? Tienden a ser más grandes las del control externo porque pues obviamente como esto depende del grupo de participantes, ¿cierto? Vamos a tener como una mayor desviación estándar, por lo que los errores totales podrían ser más grandes, mientras que este va a ser con el control de calidad interno de mi propio laboratorio, con mis 30 mediciones, ¿cierto? O 20 mediciones que tengan el mes, o 60, ¿cierto? Entonces digamos que la desviación estándar que se espera para un control de calidad interno va a ser menor, ¿cierto? Que es de un solo laboratorio, incluso pues así tengamos cambio de personal, ¿cierto? Cambio de mano y tengamos algunas cosas en el laboratorio como cambios de reactivos, de calibradores, pero se espera que para el control interno sí sea un poquito más bajo que para el externo. Y esto es muy importante porque a la hora de yo seleccionar metas analíticas para mi control de calidad interno, debería seleccionar la columna 3, que es la que Relivac me dice que es para control interno, y no de pronto esta columna 5 que ellos me especifican es para la del externo. Acá el tipo de valor objetivo en la prueba de aptitud me aparece a veces SW o RMW, pero esto depende según el valor asignado como verdadero como el valor con el que me están comparando en mi control externo, de dónde sale. Entonces me dicen que cuando es RMW, el valor sale del método de referencia y cuando es de SW, viene del valor objetivo específico del método de medición. Entonces a esto me hace referencia como esta columna 6. También vemos acá que aparece un rango de validez del valor objetivo. Vemos que tiene como un rango desde un mínimo hasta un máximo y nos aparecen también las unidades. Se supone que entonces nosotros también debemos revisar que nuestro control de calidad interno entre en este rango de medición, ¿cierto? Para poderle aplicar esta desviación admisible que me ponen ellos o hablándolo pues en palabras de nosotros o lo que nosotros usamos sería como el APS. Entonces, para esto me ponen como este rango de validez. Ellos en la norma me dicen que si el control de calidad interno que yo mido es menor que este rango, de todas maneras puedo usar este límite, pero que si ya de pronto sí se sale mucho, allá en Alemania, pues lo que les dicen es que tienen que revisar como lo que el fabricante les dice, ¿cierto? Como seguir la recomendación del fabricante y los fabricantes también les tienen que dar como unos límites, entonces que en ese caso se trabajen con esos límites y proponen hacer como unos cálculos estadísticos como diferentes según ese caso. Bueno, acá ya tenemos una tabla, esta misma tabla B1A, pero acá lo que queremos mostrar es como la comparación de las APS que han habido según las últimas, pues las normas de Riligo. Acá no tenemos ni la del 71, ni la del 88, ni la del 2001, sino que las tenemos desde el 2008.
hasta la última actualización del 2023. Cuando vemos estos espacios así en azul es porque de pronto estas pruebas antes no tenían APS para en estas guías. Entonces tenemos, por ejemplo, esta vitamina D que no tenía APS para el 2018, 2008 y 2014, ¿cierto? Pero ya se me aparecen para el 2022 y el 2023 y siguen pues iguales. Tenemos para el control de calidad interno y para el externo. Entonces digamos que para el externo no nos aparece pues como ninguna meta todavía. Tenemos, por ejemplo, aquí la ALT, también tenemos desde el 2008 hasta el 2023 y lo que podemos evidenciar acá es que realmente no ha cambiado mucho. Vamos a ver que hay muchas pruebas de estas que que las metas realmente no han cambiado mucho, son muy estables, tanto en el interno como en el externo. Lo que ha cambiado más en la norma es como el número de analitos que van ingresando, pero realmente pues la norma se mantiene como, pues estos APS se mantienen como muy estables. Acá la aldosterona también vemos que para el 2008 y 2014 no tenía metas, mientras que para el 2022-2023 sí. Aquí la fosfatasa alcalina sí ya vemos un poquito de variación. Para el 2008 la teníamos en 13%, mientras que desde el 2014 empezó a definirse como una meta del 11% en el interno y para el externo lo teníamos en 21% y ya se empezó como a bajar a 18%. Acá tenemos también otro ejemplo, por ejemplo, tenemos esta bilirrubina total. Vemos que acá tiene dos porcentajes. Aquí de pronto en la tabla no nos quedó, pero hay algunas pruebas que vamos a ver por Rilliva que tienen dos metas analíticas diferentes. Esto de que depende de la concentración. Ellos también aquí, como les mostré en esta tabla, van a poner este rango de validez. Entonces en muchas ocasiones me van a poner de 10 a 160, le ponemos 25, pero si es, por ejemplo, no sé, de 180 a 400, va a ser 20, dando un ejemplo, ¿cierto? Entonces ellos a veces cuando me aparecen pruebas con dos concentraciones o con dos APS, es por esto, es porque ellos me referencian como una según si es tal concentración o la otra si es otra concentración. Acá también vemos pues que hay muchos analitos que antes no tenían, por ejemplo la CA125, la BNP, la polipoproteína 1, la B, pero ya vemos que para las últimas ediciones de Relivac ya sí van teniendo como APS, lo mismo también los externos, algunas al principio no tenían, pero ya sí aparecen. Acá tenemos otro ejemplo de lo que les decía, cortisol, por ejemplo, me aparece con 16 y 18,5. Realmente desde el 2008 hasta el 2023 se ha mantenido estable en el control de calidad interno, pero es asociado a eso, que puede ser que la de 16 sea para una concentración y la de 18,50 para otra concentración. Aquí entonces, como les venía mostrando, hay muchas pruebas que no han cambiado como mucho sus APS. Por ejemplo, tenemos la alfa-fetoproteína, que es esta naranja. Vemos que desde el 2018 hasta el 2023, la meta para el control de calidad interno ha sido de 17% y no ha variado. Lo mismo que el calcio, por ejemplo, total, que es esta línea grisecita. Mientras vemos otras pruebas que sí ya vienen variando entre el 2022 y 2023. Por ejemplo, es el caso de la glucosa con la línea amarilla, que vemos que en el 2008 tenía un error total o una PS o una desviación permitida de 11, para el 2014 seguía en 11, 2022 seguía en 11, pero en esta última edición de Relivac, que está fresquita de mayo, ya me aparece en un 5%, entonces digamos que ya sí nos están exigiendo un poquito más, y la hemoglobina 1C. Empezamos con este 10 y ya a partir del 2022 me dijeron que 5% y para el 2023 sigue con 5%. E incluso en la tabla hay una salvedad que dice que se espera que en 2 años después de la aplicación de esta norma del 2022 ya se espera ya que la hemoglobina ya baje a un 3%, pero realmente por el momento tenemos estandarizado un 5% con la NGSP, ¿cierto? Que es el organismo de acreditación de este tipo de pruebas. Realmente todos estamos como con 5%, pero digamos que Reliva ya está yendo como un poquito más a un 3%, pues veremos a ver si eso sí es lograble. Bueno, la B1A, entonces como les decía, era para suero, plasma y sangre entera, mientras que ya la B1B ya me salen son las variables medidas en orina. Estas realmente tampoco es que hayan cambiado mucho.
Hasta el 2022 se mantenían muy estables, pero por ejemplo la glucosa también ha variado ya su meta en la guía de Relivac 2023, viene bajando tanto para el interno como para el externo, pero en general las pruebas en orinas pues no han variado como mucho a lo largo de estos años. Acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo, de albúmina. Albúmina desde el 2008 hasta el 2023 siempre ha sido 15%. Aquí en amarillos es el ácido úrico, ha estado en 13,5% desde el 2008 hasta el 2023. Aquí en verde tenemos las proteínas totales, también han sido siempre 11,5. Acá también tenemos un cambiecito a la que ya habíamos visto que era glucosa, que estaba en 11 desde el 2008, pero aquí en el 2023 ya me están hablando de un 5%. Tenemos calcio con la línea naranja, que siempre ha sido 8,5% en orinas, ¿cierto? En suero la tenemos en 6, en orinas es un poquito más grandecita, 8,5. Y la albúmina, no, el sodio, que es este azul clarito, ha estado en 6,5% desde el 2008 y continúa así en la última edición de Relivac del 2023. Bueno, tenemos acá la B1C, que viene dirigidas a las variables medidas en líquido cefalorraquídeo. Son 7 analitos. Tenemos que las APS realmente no han variado mucho. Nuevamente la que ha variado es la glucosa. La glucosa ya vimos que varió en suero, en orinas y también en líquido cefalorraquídeo. Ella estaba de 9,50 desde el 2008 y ya en esta nueva edición me sale que ya es 5%. Lo mismo para el externo, también ha variado, estaba en 18 y ya me aparece en 8%. Ya el resto de las pruebas que tenemos acá, como la albúmina, las inmunoglobulinas, el lactato y las proteínas, pues sí siguen como estables. Y la última tabla de la sección B1, como les decía, eran unas variables medidas en sangre seca. Estas, como les decía, se incorporaron apenas en el 2022, por lo que pues para el 2008 y 2014 no teníamos datos, y son la progesterona, IRT, TSH y PAP. Y realmente tanto para el 2022 como para el 2023 están en 20% con estas unidades. En general, pues la tabla B1 es la que de pronto nos va a interesar más, pues habrán en laboratorios clínicos, ¿cierto? Sobre todo, pues porque con estas es que nosotros vamos a fijar nuestras APS en nuestro software de control de calidad, tengan Unity, tengan Apitool, o si lo hacemos manual, ¿cierto? Ya estas otras tablas, como yo les decía, ya no me van a aparecer como quien dice una APS, como me aparecían acá. Ya si ustedes ven, me aparece es como qué frecuencia de control Relivac le dice como a los laboratorios participantes que deberían tener, tanto en el interno como en el externo. Por ejemplo, este ejemplo es de un control de calidad externo, ¿cierto? Para pruebas pues de este tipo, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, las características del grupo sanguíneo ABO, tenemos anticuerpos contra algunos microorganismos como la borrelia, la cándida. También en esta nos aparecen algunos parásitos como la entamoeba, equinococo, ¿cierto? También nos aparecen marcadores de células TCD4, CD8, algunos anticuerpos contra virus de la hepatitis, contra antígenos de la hepatitis también, contra VIH, y nos dicen qué frecuencia de control ellos ponen como para el control de calidad externo. Entonces me dicen que, por ejemplo, para el sistema BO debería ser cada 4 meses, anticuerpos contra Borrelia y Cándida deberían ser semestrales, lo mismo que estos antígenos y anticuerpos de hepatitis. Entonces ya estas tablas ya van a mostrar es más como ellos que nos solicitan en interno y en externo que cada cuánto se midan cada mensurando. Acá tenemos entonces más ejemplos, tenemos anticuerpos IgE, tenemos anticuerpos contra virus de la rubeola, algunos parásitos como treponema, toxoplasma, perdón, algunas bacterias como treponema. Tenemos sedimento en orina, antidepresivos tricíclicos, algunos virus como varicela zoster, autoanticuerpos. Entonces acá siempre nos van a decir como cuál es la frecuencia de chequeo que ellos establecen. En las tablas de la B3, estos ya son los que vienen más, en los anteriores eran para pruebas cualitativas, ¿cierto? Ya esta tabla B3 ya viene más especificada, es para pruebas como microbiológicas, ¿cierto? Acá ya tenemos como pruebas como tinciones de Gram, Sil-Nielsen, microscópicas.
tenemos procedimientos relacionados con cultivos celulares, en pruebas de esterilidad, en identificación de patógenos. Tenemos pruebas de sensibilidad que a la beta-lactamasa, control de pureza pues que se les hacen a los medios de cultivo para ver que no tengan pues no tengan ningún contaminante. En general entonces esta sección B3 se trata es como de este tema. Aquí la tabla se las puse solamente como qué exámenes o qué analitos se miden en esta área, pero realmente en estas tablas también nos ponen la frecuencia de chequeo que se esperan para todas este tipo de pruebas. Aquí en la tabla B3 también ya me hablan de la concentración de ácidos nucleicos en plasma y en suero, pero entonces este también me da es como una frecuencia de chequeo, tanto en el control interno, que es la B31A, como en el control externo. Entonces, por ejemplo, acá me parece que el ADN es citomegalovirus y me dice cuál es la desviación absoluta permitida al valor individual logarítmico base 10 del valor nominal logarítmico. Entonces, esto es como la desviación que yo le puedo permitir a este tipo de pruebas. También me dan un rango y me dicen qué frecuencia de chequeo yo debo hacer esto. Por ejemplo, acá me dicen que cada vez que la vaya a montar, ¿cierto? Con cada uso, mientras que el externo, por ejemplo, me dice que es semestral. Para la B4 realmente no hay tablas, ¿cierto? La guía solamente me habla de cuáles son los tipos de exámenes que yo hago en un espermograma, me dice como cómo es el control de calidad interno y externo que debo manejar, pero realmente pues no me ponen tablas. Me dice más que todo es cómo debo hacer los exámenes, qué tipo de variables busco en un espermograma, qué es la motilidad, la cantidad pues, de espermatozoides, y me dice qué debo hacer si de pronto el control de calidad interno no me cumple como con los parámetros que espero, ¿cierto? Y lo mismo el externo. Ya para las tablas B5, entonces ya me aparecen son estudios de genética molecular y de citogenética. Entonces, estos son algunos ejemplos. Me aparecen como todos estos marcadores, ¿cierto? El nombre común es de los genes y me dice cuál es la frecuencia que yo debo chequear todos estos, como todos estos analitos, tanto en el interno como en el externo. Entonces, por ejemplo, en el interno acá me dice que semanalmente todos estos analitos, que el cromosoma Y, que el carcinoma de colon hereditario, bueno, acá ya hay bastante, la poliproteína E, unos citocromos, ¿cierto? Me dice que lo debo hacer semanalmente y cuando lo voy a hacer por control externo, cada cuánto lo debería hacer. Entonces acá, por ejemplo, acá hay unos que me dicen que lo debería hacer semestral, acá pues que una vez al año. Y acá en los estudios citogenéticos también me aparece lo mismo, entonces me aparece cuáles son las pruebas pues, que aparecen en el análisis postnatal, en el prenatal, y cuáles son las especificaciones pues, de calidad que yo debería tener, ¿cierto? Tanto en el interno como en el externo. Entonces acá en el interno me dicen pues de los linfocitos, de las células amnióticas, me dice pues qué es lo que yo debo esperar, ¿cierto? Y me dice pues cuando yo debo rechazar de pronto un control de calidad interno. Por ejemplo, acá me dice que no más, no más del 5% de las muestras que tengan estas 400 mediciones pues de estas bandas. Entonces ellos miren que acá en la norma me van diciendo como como todas las pruebas que voy a buscar y me dicen más o menos cuándo las debo aceptar o no. Y en el externo también me dicen cada cuánto yo debo estarle haciendo control de calidad a este tipo de pruebas. Por ejemplo, acá dice que son anuales y son para análisis postnatal y prenatal. Bueno, eso era como para que conociéramos pues las tablas B2 a la B5 pues de qué trataban, para que miráramos más o menos de qué analitos estaban compuestos, pero como les digo, pues el objeto de este webinar es más como que revisemos qué cambios han habido de las APS en Rilliback en las ediciones que han habido y vayamos mirando, por ejemplo, nosotros podemos tener todavía metas del 2014 y miren que ya salió una actualización del 2023. Entonces la idea es que si estamos trabajando con Relivac, pues también vayamos como ajustando esas metas, actualizándolas. Acá tenemos entonces una gráfica de la hemoglobina 1C, como les dije ya para el año 2022-2023 ha bajado, está ya en 5% y se espera que ya llegue a un 3%. Aquí en hormonas tenemos dos ejemplos de testosterona y TSH. De pronto acá se ven un poquito altas estas gráficas porque en el 2001 la evaluación que se hacía no era por esa desviación media cuadrática permitida, sino que me ponían como un error
como un error máximo permisible, pero no me especificaban de pronto cuál era para interno, cuál era en externo, entonces aparecían unas metas muy grandes que pudiera ser que fueran para control de calidad externo o no las habían como dividido cuáles eran interno y externo, por eso se veían un poquito grandes como en esta del 2001, pero ya a partir del 2008 hasta el 2022, pues como hemos visto, han estado muy estables. Acá lo mismo para química sanguínea, teníamos la albúmina, glucosa, creatinina, calcio total, colesterol, cloro, y como vemos desde el 2008 hasta el 2022 han estado muy estables. Acá no nos quedó el año 2023 donde vemos que glucosa sí ha tenido como cambios significativos. De resto las otras pruebas como de química sanguínea, en lo que hemos visto, pues no han cambiado como mucho. Y acá son unos ejemplos que tenemos para mostrarles qué tanto cambia un control de calidad externo o una gráfica integrada de control de calidad según la APS que yo le escoja. Por ejemplo, acá hay un errorcito, esta era 11%. Entonces, digamos que esta gráfica fue una glucosa de Rilliva con 15%. En esta gráfica veo pues que todos los puntos entran dentro de los límites de error total que serían estos. Digamos que este punto ha sido un poquito alto, pero no lo supera. Acá pudo haber algún cambio de desempeño de pronto asociado a una calibración, a un cambio de lote reactivo, ¿cierto? O como solamente es un punto, pues pudiera ser un dato aleatorio de un mal manejo de control, por ejemplo, de ese día. Pero en general vemos que todos los punticos entran. Mientras que acá, con Rilliback de 11%, si vemos ya esta meta o estas líneas, estos límites, ¿cierto? Ya están más estrechos y miren que este punto que antes me entraba ya se comienza a salir. Entonces, de acuerdo a la APS que yo le seleccione a la prueba, obviamente voy a estar rechazando o aceptando datos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo la dejo con 15%, pues yo este dato puede que lo deje en observamiento y no le, en observación y no le hago nada, ¿cierto? Mientras que si yo estoy trabajando con un 11%, este dato ya sí es de revisarlo, de mirar si fue un mal manejo de control, si fue una calibración, y la idea es que yo haga una acción correctiva, lo repita, ¿cierto? Y este dato pues sería como un dato aberrante que se me está saliendo el error total y yo no debería como permitir. Acá tenemos la hemoglobina, entonces acá pues como les decía, en el 2001 aparecían unas metas analíticas muy grandes, pero realmente puede ser porque el interno y el externo no lo habían como separado, ¿cierto? Aparecía que en 24%, pero yo creo que esto sí pudo de pronto ser un error, de pronto en la interpretación, de pronto sí era porque era externo, pero pues de todas maneras la gráfica también nos sirve para mirar qué tanto cambio hay cuando yo le pongo una meta analítica muy grande a una prueba o cuando se la pongo más estrecha. Por ejemplo, si yo le pusiera un 24% a una hemoglobina, vean que todos estos puntos me quedan dentro de la gráfica, ¿cierto? Tengo mucho porcentaje de ahorro. Si yo voy a mirar qué métrica sigma tuviera esta prueba, recuerden que la métrica sigma está relacionada como con las desviaciones estándar que me quepan en estos espacios en blanco. Ahí tendría una métrica sigma muy grande, ¿cierto? Si a esta prueba tiene un sesgo o algo, yo no se lo vería, porque realmente ahí no se ve nada, se ve muy chiquitica. Mientras que cuando ya le voy poniendo un 10%, que por ejemplo hemoglobina 1C en el 2008 y el 2014 decía que era 10%, vean que ya, por ejemplo, acá tenía la prueba un leve sesguito negativo en este periodo de tiempo, que aquí no se veía tanto, ¿cierto? De pronto yo aquí no iba a hacer ninguna acción correctiva porque ni se veía. Acá digamos que ya sí se ve un poquito más, acá de pronto yo sí puedo ya tomar como la decisión, ve, voy a calibrar porque ya llevo muchos días con todos los puntos por debajo, ¿cierto? Igual también todavía tiene mucho porcentaje de ahorro. Vean que todavía tiene, aquí en esta gráfica todavía le caben más desviaciones estándar hacia arriba, como 4, 5, 6, como 7, 8 sigma me quedaría esta gráfica por el número de desviaciones estándar que le caben en este espacio de ahorro. Entonces digamos que pues todavía la meta está grande. Recordemos pues que hemoglobina 1 es de las pruebas pues que más tenemos como organizadas en el medio, ¿cierto? Que mayor trazabilidad tiene y la tenemos en 5%. Entonces esta ya sí sería la gráfica con un 5%, que son las nuevas metas de Rilliback y son las metas de la NGSP, las actualizadas. Vean que con un 5%, ese sesgo negativo que veía anteriormente ya se ve mucho más marcado. Ya hay algunos puntos que ya me rozan el límite inferior de la gráfica, ¿cierto? O sea, algunos puntos de estos ya podrían evaluarse si se rechazaban, si se repetían, mientras que en la gráfica anterior, pues vean que no, esos puntos todavía había mucho porcentaje de ahorro y todavía no se acercaban.
Entonces, para que vean cuál es la diferencia de uno validar con una gráfica de estas, de un 24%, donde yo no voy a hacer absolutamente ninguna acción correctiva porque no se ve nada, ¿cierto? Yo veo eso perfecto, es que es más, ni se ve. Mientras que cuando ya le voy poniendo un 10%, de pronto sí le veo un poquito más de sesguito y eso, pero tampoco está tan grave todavía y todavía tiene buena métrica sigma. Ah, si ya le pongo un 5%, ya el sesgo sí se me nota más y ya tengo datos que sí puedo estar considerando de rechazar y de repetir porque ya me están dando muy bajitos. Entonces, para que miremos cuál es el impacto de uno seleccionar una APS apropiada para las pruebas, ¿cierto? No, a veces puedo caer en poner metas muy grandes y esto no me va a permitir hacer una validación correcta de mis resultados. O puede haber casos también que los hay en que me pongo unas metas analíticas demasiado estrictas, demasiado pequeñas para el desempeño de mi plataforma y por el contrario, puedo empezar a tomar decisiones que no son, puedo estar repitiendo controles, calibrando sin necesidad. Entonces la idea es que, o la invitación es que revisemos prueba por prueba y miremos si realmente las APS que les tenemos seleccionadas son las que deberíamos tener, si están muy grandes, si están muy pequeñas y si están actualizadas, porque realmente pues si ustedes ven todas estas guías, se van actualizando cada cierto tiempo, variabilidad biológica también ha tenido muchos cambios, ¿cierto? Ya la Sociedad Española de Química Clínica no es la que me va actualizando esas metas de variabilidad biológica, sino que ya tenemos a la FLM. Hay algunos estudios de variabilidad biológica que ya salieron porque de pronto no cumplían como con los requisitos. Entonces, todas estas APS de todas estas fuentes realmente van variando. Entonces, la invitación es que las vayamos como ajustando, que vayamos revisando. Y adicional, pues también las plataformas de nosotros van cambiando. Día a día van saliendo nuevas plataformas, nuevas tecnologías que van a permitir tener mayor precisión en las pruebas, que van a permitir tener mejores desempeños y por esto pues también estas metas van cambiando, porque a medida que la tecnología y que el mundo va avanzando, que se van mejorando las cosas, pues yo también voy a ir mejorando en mi laboratorio y por eso pues por ende también me voy a empezar a exigir un poquito más. Acá tenemos otro ejemplo del cloruro por Rillivac en el 2001, pues con esa meta grande que me aparecía que era 8%, acá se veía mucho porcentaje de ahorro, ¿cierto? Mientras que acá, ya con un 4,5%, que es la meta que está actual ahora en el 2022, pues miremos que ya si se ve menos porcentaje de ahorro, se nota más imprecisión en los puntos, ¿cierto? Acá había, por ejemplo, un punto en la tercera desviación estándar en negativo y de un día para otro pasa a la tercera hacia arriba, ¿cierto? Todavía todos esos puntos se pueden validar, pero digamos que, por ejemplo, la prueba yo ya sí lo voy observando mayor imprecisión según la meta analítica que le vaya poniendo también a la gráfica. Eso era todo. Si tienen de pronto dudas, inquietudes, preguntas, pues las pueden hacer por el chat. Y muchas gracias. Sí, doctora Diana, ya tenemos las preguntas que nos hicieron los participantes. Ya en un segundo las vamos a mostrar, las vamos a proyectar. Jimena estaba viendo que que nos preguntan que en dónde se pueden consultar las tablas. Hicimos una larga búsqueda, ¿no, Diana? Uy, sí. No es tan fácil accederlas a las tablas. Bueno, y además con nuestro fluido alemán no fue tan fácil traducirlas, pero Ujú. bueno, a quienes nosotros en este momento tenemos las tablas desde, pues las guías, o sea, porque las tablas son parte del documento. A mí me gustaría compartir un poco voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar lo que son las guías, las últimas, las del 2023, que me parece interesante que las podamos ver, que ustedes las puedan ver, que todos las podamos compartir, pero con muchísimo gusto a quienes diligencien la encuesta de satisfacción y participen en el Kahoot. Con muchísimo gusto se las enviamos junto con el certificado de participación. Entonces, les voy a mostrar cómo es, cómo son las tablas. Les vamos a compartir las del 2023.
Permítanme un instante. Que bueno, digamos que lo que sí vamos viendo nosotros es que, Ave María, el mundo se mueve a una velocidad enorme. El mundo se mueve a una velocidad enorme. Vamos a ver si ya ven mi pantalla. Bueno, ya ven mi pantalla. ¿No? Dice, no, todavía no. Ok, intentemos otra vez. Así. Ahora sí. Bueno. Sí, señora. Sí, ya se ve Para una- todos los que con su fluido alemán nos puedan traducir esto, no sé ni pronunciar esto, Richtlinie der Bundesarchesmer, pero bueno, em, acá Richtlinie significa guías y Bundesarztkammer significa Consejo Médico Federal Alemán. De todas formas, cuando les enviemos las guías, los documentos, pues ustedes van a poder mirar y tomar sus clases de alemán para mirar la traducción. Entonces, miren, esta es la actualización de 14 de abril del 2023, como les estoy mostrando acá. Y aquí está lo que nos decía la doctora Diana, ¿no? Entonces tiene una parte A. Esa parte A tiene, es como nos decía Diana, es como una ISO 15189. O sea, este documento tiene una similitud importante para ISO 15189. Aquí pues está el alcance, hay términos y definiciones. O sea, acá, créanme que acá Bergrifste y Mugen significa términos y definiciones. Aquí hay unos que se parecen a los nuestros, analito, auditoría, analit, y le ponemos el acento alemán, analit, audit, ¿sí? Entonces hay una parte de términos y definiciones como lo tienen, por ejemplo, un documento ISO. Acá nosotros podemos ver fórmulas que nos dan. Bueno, en otra sesión podemos mirar de repente que Rilliback y los alemanes, ellos no usan el concepto de error total, sino que ellos usan otro concepto que es el Root Mean Square Deviation, el RMSD, que es una fórmula matemática que tiene mucha similitud como con el error total, tiene algunas cositas pues, que son diferentes, pero pues tiene similitudes, ¿no? Entonces, bueno, este es el documento, y por aquí yo tengo una rayita, unas cosas rayaditas, pero estas son las tablas que les estaba mostrando Diana, ¿cierto? Nosotros obviamente extraímos la información acá para mirar y comparar cómo ha sido la evolución, comparando todas las tablas. Pues hay analitos que tienen el mismo nombre, sea 15.3, sea 19.9, sea 25 calcium. Yo pienso que calcium es calcium con el acento alemán, carbamazepin, ¿sí? Tienen estos. Y esto es lo que les decía Diana, que las guías estas guías tienen, que a mí me parece absolutamente razonable, tienen unas especificaciones de calidad aquí para el control de calidad interno y tienen otras especificaciones de calidad para el control de calidad externo. Me parece muy coherente. Entonces, sea 15.3, por ejemplo, se permite un Root Mean Square Deviation, que es como un concepto estadístico similar al de error total, solo que ellos no lo hacen en porcentajes, sino que lo hacen en unidades y después lo pasan a porcentaje. 16%, pero fíjense que por el externo aceptan 24%, que es lo que nos decía Diana. Entonces, estas son las tablas. Como decía Diana, cada vez también han aumentado el número de analitos. Y bueno, acá increíblemente, ¿cierto?
hemoglobin, aún no sé, dice más 5 y más 3%. Y bueno, estas son, bueno, aquí tienen unos rayoncitos que yo le había hecho, pero estas son las tablas. Entonces, pues con muchísimo gusto a todos los participantes que participen ahorita en el Kahoot y también que envíen la encuesta de satisfacción, con muchísimo gusto se las enviamos a sus correos. Bueno, y por favor, que les vaya muy bien con sus clases de alemán. Listo, Viviana, perdón.